El asfalto humeaba bajo el sol de la tarde, proyectando sombras alargadas que prometían un alivio efímero. Javier sentía el peso de la jornada en sus hombros, pero una punzada mucho más aguda se clavó en su pecho al ver las luces azules destellar en su retrovisor. No había hecho nada. Su coche, pulcro y discreto, avanzaba a la velocidad permitida. Aún así, el corazón le dio un vuelco. Se detuvo con una calma forzada, las manos firmes sobre el volante, el aire acondicionado susurrando un eco frío en la cabina. Dos figuras uniformadas se acercaron, sus siluetas recortadas contra el cegador reflejo del parabrisas. La primera, una mujer joven con gafas de sol oscuras, se acercó a su ventanilla con una lentitud que denotaba autoridad. Javier bajó la ventanilla. El hedor a caucho quemado y el calor húmedo de la calle se colaron en el habitáculo. «Buenas tardes, oficial», dijo con una voz tranquila, un esfuerzo consciente por controlar el temblor que sentía en las entrañas. La oficial lo miró por encima de las gafas, sus ojos escrutadores. Su compañero, un hombre corpulento, se postó estratégicamente detrás de ella, su mano descansando sobre la funda de su arma. La tensión era palpable, un nudo apretado que le oprimía el pecho. Las preguntas llegaron sin preámbulos, su tono cortante y condescendiente, como si su mera presencia en aquella zona fuera una infracción. «Sus papeles, por favor. Licencia y registro». La voz de la oficial carecía de la cordialidad que uno esperaría de un saludo rutinario. Javier sintió la ira contenida burbujear, una frustración familiar que se arrastraba desde hacía décadas, una sombra perpetua sobre su existencia. Cada vez que esto ocurría, no era solo una interrupción, era un recordatorio implacable de que, a los ojos de algunos, su piel, su nombre, su herencia, lo marcaban. Su ceño se frunció imperceptiblemente, pero mantuvo la mirada. Javier extendió su mano hacia la guantera, sus movimientos deliberadamente lentos y visibles. Sabía el guión de memoria, la desconfianza inmediata, la presunción de culpa antes de cualquier prueba. No era la primera vez que un par de agentes, imbuidos de un poder que confundían con prepotencia, lo abordaban con un prejuicio tan flagrante. Sacó su cartera, un artículo de cuero desgastado, y extrajo su licencia de conducir. Se la entregó a la oficial. Ella la examinó, sus ojos moviéndose rápidamente por la foto, la fecha de nacimiento, la dirección. Un tic nervioso en la mandíbula de Javier era el único indicio de la tormenta interna que se gestaba. El aire se hizo más pesado, cargado de una expectativa tensa. El compañero, que hasta entonces se había mantenido en silencio, dio un paso adelante, su sombra envolviendo parte del coche. «Parece que no tiene la documentación completa», espetó con una voz profunda, su tono teñido de sospecha. «¿O es que no es suya?» Javier sintió la punzada de la indignación. Su nombre, su rostro, todo era él. Había vivido su vida con una rectitud inquebrantable, precisamente para no dar pie a este tipo de acusaciones. «Es mía, oficial», respondió, su voz firme, aunque suave, «y está completa. Mi registro está en casa, en mi maletín. No lo llevo siempre en el coche. ¿Hay algún problema?» La oficial no levantó la mirada de la licencia. Su compañero se inclinó, su rostro rudo asomándose por la ventanilla, su aliento a café invadiendo el espacio. «Sabemos quiénes suelen olvidar sus papeles, ¿verdad, compañero?», masculló, y una risa seca escapó de sus labios. La velada acusación era una bofetada. Javier tragó saliva, el sabor amargo de la injusticia llenándole la boca. Era el mismo viejo relato, recontextualizado para cada encuentro, cada mirada de sospecha, cada palabra despectiva. Recordó a su padre, un hombre que trabajó incansablemente toda su vida, enfrentando miradas similares, pero que siempre le inculcó la dignidad como escudo. La oficial finalmente levantó la vista, sus ojos ya no tan ocultos por el sol. Había algo en su mirada, un prejuicio arraigado que Javier había visto miles de veces. «¿Y qué hace un hombre como usted, con este tipo de coche, en esta zona?», inquirió, su voz llena de un subtexto que no necesitaba ser explicitado. Era el interrogatorio sobre su derecho a existir,
a ocupar un espacio. La ira contenida en Javier creció, transformándose en una determinación fría. No era su lugar justificar su presencia. Su respiración se hizo más lenta, más profunda, un ancla en medio de la tormenta. Estoy conduciendo a casa después del trabajo oficial, como cualquier otro ciudadano. Su respuesta fue concisa, desprovista de cualquier atisbo de disculpa. La oficial le devolvió la licencia. Bien, pero necesito verificar la propiedad del vehículo. Es un procedimiento estándar. Sus ojos se posaron en el asiento del pasajero, donde un portafolio de cuero oscuro reposaba con discreción. Javier vio su mirada curiosa, casi expectante. «¿Qué hay en el portafolio?», preguntó la oficial, su voz adquiriendo un tono más agudo, una chispa de interés encendiéndose en sus ojos. Javier sintió el momento, el punto de inflexión donde la tensión alcanzaría su pico antes de desmoronarse. La confrontación moral se cernía, una batalla de voluntades. La ironía de la situación era brutal. Él, un garante de la ley, siendo tratado como un criminal por aquellos a quienes supervisaba. La injusticia se recontextualizaba en ese preciso instante. La mirada de la oficial se volvió más insistente, escudriñando su rostro en busca de alguna reacción. El oficial corpulento se acercó aún más, como un depredador acorralando a su presa. El silencio se estiró, pesado y denso, solo roto por el leve zumbido del motor. Javier no se movió. Su mirada se mantuvo firme, serena, en la oficial, luego en su compañero. El contraste entre su calma y la creciente impaciencia de ellos era un estudio de poder invertido. El aire vibraba con una tensión que amenazaba con estallar. La oficial, visiblemente exasperada por su falta de respuesta inmediata, repitió la pregunta, esta vez con un tono más imperativo. «¿Qué hay en el portafolio, señor? Necesito una respuesta». Javier exhaló lentamente, como si estuviera dejando ir el peso de años de microagresiones. No había ira en su voz cuando finalmente habló, solo una autoridad tranquila que cortó el aire. «En este portafolio, oficial, tengo mi identificación de la oficina. Y permítame decirle que me temo que esta situación va a escalar mucho más de lo que usted anticipa». Un escalofrío pareció recorrer a la oficial. Su ceño se frunció, su pose endurecida. «No sé de qué está hablando. Solo estamos haciendo nuestro trabajo». Javier asintió levemente, una sonrisa triste y casi imperceptible en sus labios. «Lo entiendo. Pero a veces, hacer el trabajo implica reconocer el prejuicio que contamina el proceso». Extendió una mano hacia el portafolio y lo abrió lentamente, revelando el distintivo que yacía dentro. Los ojos de la oficial se abrieron de golpe, un atisbo de terror repentino, reemplazando su anterior petulancia. Su compañero, al vislumbrar el contenido, retrocedió un paso instintivamente, su mano abandonando la funda de su arma. El brillo del distintivo oficial capturó la luz del atardecer, un pequeño y poderoso sol que eclipsó el ambiente. Los ojos de la oficial se fijaron en él, una mezcla de confusión, incredulidad y, finalmente, un pánico creciente. Su piel palideció bajo el bronceado artificial. El oficial corpulento, hasta entonces el más audaz, se quedó mudo, su mandíbula ligeramente caída, sus ojos como platos. «Comisión de Asuntos Internos», leyó en voz baja la oficial, su voz un susurro apenas audible, como si las palabras quemaran su lengua. Su mirada se disparó del distintivo a Javier, luego de nuevo al distintivo, una y otra vez, tratando de recontextualizar cada interacción, cada palabra de desprecio, cada suposición prejuiciosa. La inversión de las dinámicas de poder fue inmediata, brutal y total. Javier mantuvo la expresión imperturbable, observando su reacción con una atención casi clínica. No había regocijo en su mirada, solo una vindicación silenciosa, teñida de la tristeza de saber que este era el precio de su piel, su herencia, incluso en su propia tierra. «¿Hay algún problema con eso, oficial?», preguntó Javier, su voz aún tranquila, pero ahora cargada con un peso innegable. El silencio fue su respuesta. Los dos oficiales se miraron,
una vergüenza palpable invadiendo sus rostros. Su arrogancia se había evaporado como el rocío matutino bajo el sol. La oficial se aclaró la garganta. Un sonido forzado. No, señor, no. En absoluto. Solo no sabíamos. Sus palabras se desvanecieron sin encontrar un final coherente. El aire, antes tenso y opresivo, ahora vibraba con la incomodidad de los dos oficiales. La mujer, que antes se mostraba tan segura de sí misma, ahora jugueteaba nerviosamente con el borde de su uniforme, evitando la mirada de Javier. Su compañero, el hombre corpulento, se había encogido visiblemente. Su postura antes dominante ahora casi sumisa. No sabían dónde posar los ojos, qué decir. Era una coreografía patética de arrepentimiento forzado. ¿No sabían, verdad?, replicó Javier, su voz sin pizca de reproche, pero con una resonancia que cortaba más hondo que cualquier grito. No sabían que el hombre que conducía este coche, en esta zona, podía ser un colega, o mejor dicho, su superior. No sabían que la cara de quien detienen podría ser la de alguien que les vigila muy de cerca. Su declaración no era una amenaza, sino una observación fría de la realidad. Había una crítica sistémica implícita en cada palabra, una revelación tardía que desenmascaraba no solo su prejuicio personal, sino la cultura que lo alimentaba. La oficial tragó saliva ruidosamente. «Señor, le pedimos disculpas, fue un malentendido. Rutina». Javier levantó una mano deteniéndola. «No, oficial, no fue un malentendido. Fue un juicio prematuro basado en una suposición. Y eso es precisamente lo que Asuntos Internos trabaja para erradicar». Sus ojos, que antes reflejaban ira contenida, ahora brillaban con una determinación inquebrantable, una fuerza empoderadora. Era un testimonio emocional, una lección en tiempo real que esperaba que calara hondo. Javier observó sus rostros, el sudor frío que perlaba la frente del oficial corpulento, la desesperación en los ojos de la oficial. No buscaba humillación, sino comprensión, y sobre todo, cambio. Se tomó un momento para respirar profundamente, el aroma a asfalto caliente mezclándose con la vergüenza palpable de ellos. «Esta no es una conversación aislada», comenzó Javier, su voz ahora más pausada, reflexiva. «Esto es una repetición, un eco de innumerables encuentros que experimentan personas como yo, día tras día, en calles como esta. La suposición de que nuestra presencia es inherentemente sospechosa. La carga de la prueba recae siempre en nosotros, no en la falta de justificación de la autoridad. Les estaba ofreciendo una ventana a su perspectiva, una recontextualización de los hechos conocidos a través de sus propios ojos. Fue un flashback revelador, no de un evento pasado, sino de una vivencia continua. Los oficiales escucharon en silencio, sus cabezas gachas. La ira contenida de Javier se había transformado en una lección serena, pero devastadora. Había una ironía cruel en que él, el supervisor de su conducta, tuviera que ser objeto de su prejuicio para ilustrar su propio punto. No era solo un incidente, era un síntoma. Se preguntó cuántas veces habían replicado esta escena con otros ciudadanos, cuántas vidas habían impactado con sus prejuicios. Este no era un drama judicial, sino una narrativa de justicia social que se desarrollaba en tiempo real, una confrontación institucional íntima. «Lo que ha ocurrido aquí no se queda aquí», continuó Javier, su voz ahora más directa, anunciando no una amenaza, sino una consecuencia inevitable. Esta interacción, su comportamiento, su incapacidad para ver más allá de sus prejuicios, será documentada. Presentaré un informe detallado. Esto es lo que hago. Este es mi trabajo. El pánico regresó a los ojos de la oficial, un destello fugaz antes de ser reemplazado por una resignación sombría. El oficial corpulento se frotó el cuello, incómodo. Sabían las implicaciones. Una investigación de asuntos internos no era un asunto trivial. Era una lupa implacable sobre su desempeño, sus creencias y su profesionalismo. Javier sintió una mezcla compleja de emociones. La vindicación, sí, pero también una profunda fatiga.
La lucha por la equidad era constante, agotadora. Cada victoria era un recordatorio de las batallas que aún quedaban por librar. No era una cuestión de castigo personal, sino de responsabilidad sistémica. Su mirada, fija en ellos, era la encarnación de la justicia que buscaba imponer. El ambiente se volvió pesado, saturado de la inminencia de las repercusiones. La escena era la viva imagen de un drama judicial, aunque se desarrollara en la calle bajo el ardiente sol de la tarde. El poder había cambiado de manos, y con él, la narrativa. La oficial finalmente encontró su voz, ronca y baja. «Señor, ¿hay algo que podamos hacer?» La pregunta, cargada de desesperación, era un reconocimiento tardío de su error. Javier la miró directamente a los ojos. «Sí», respondió, su voz grave. «Pueden hacer su trabajo sin prejuicios. Pueden recordar el juramento que hicieron, la igualdad que prometieron proteger. Pueden mirar a cada ciudadano, sin importar su piel o su apellido, con el respeto y la dignidad que merece». No era un sermón, sino una declaración de principios, una guía para el futuro. Había una solemnidad en sus palabras que los obligó a escuchar. La luz del atardecer comenzó a desvanecerse, pintando el cielo con tonos de naranja y púrpura. Javier les indicó con un gesto que se retiraran. La conversación terminada, al menos por ahora. Ambos oficiales asintieron, sus movimientos rígidos y avergonzados. Dieron media vuelta y se dirigieron lentamente de regreso a su patrulla, sus pasos resonando con la pesadez de la derrota. Javier los observó hasta que se perdieron de vista, su figura erguida en el asiento del conductor. La ira contenida se había disipado, dejando un residuo de determinación. El motor de su coche seguía encendido, el aire acondicionado enfriando el aire que ahora olía a libertad recién recuperada. Javier cerró el portafolio con un suave clic, el sonido un pequeño eco de la batalla ganada. Reflexionó sobre la facilidad con la que el poder podía corromper, la rapidez con la que el prejuicio podía cegar. No era la primera vez que un evento así marcaba su camino, y lamentablemente, sabía que no sería la última. Pero cada incidente era también una oportunidad para arrojar luz sobre las sombras, para recontextualizar la experiencia de millones, para impulsar el cambio. Su compromiso con la justicia era más fuerte que nunca, no solo como un deber profesional, sino como una misión personal, forjada en la fragua de la adversidad. Se recordó a sí mismo que su posición no era solo un cargo, sino una herramienta para el empoderamiento de otros, una voz para los que no la tenían. El sol se puso por completo, sumiendo las calles en una oscuridad que prometía el inicio de un nuevo día, y con él, la esperanza de una justicia más equitativa. Encendió las luces de su coche y siguió su camino, la carretera extendiéndose ante él, un símbolo de los caminos aún por recorrer en la incansable búsqueda de la rendición de cuentas y la dignidad humana.